Frank Kafka, un artista del hambre, un artista del trapecio. Un artista del trapecio, como se sabe, este arte que se practica en lo alto de las cúpulas de los grandes circos es uno de los más difíciles entre todos los asequibles al hombre. Había organizado su vida de tal manera, primero por afán profesional de perfección, después por costumbre que se había hecho tiránica, que mientras trabajaba en la misma empresa permanecía día y noche en el trapecio. Todas sus necesidades, por otra parte pequeñas, eran satisfechas por criados que se relevaban a intervalos y vigilaban debajo. Todo lo que arriba se necesitaba lo subía y bajaban en cestillos construidos para el caso. De esta manera de vivir no se deducían para el trapecista dificultades especiales con el resto del mundo. Solo resultaba un poco molesto durante los demás números del programa porque, como no se podía ocultar que se había quedado allá arriba, aunque permanecía quieto, siempre alguna mirada del público se desviaba hacia él. Pero los directores se lo perdonaban, porque era un artista extraordinario, insustituible. Además era sabido que no vivía así por capricho y que sólo de aquella manera podía estar siempre entrenado y conservar la extrema perfección de su arte. Además, allá arriba se estaba muy bien. Cuando en los días cálidos del verano se abrían las ventanas laterales que corrían alrededor de la carpa y el sol, y el aire irrumpían en el ámbito crepuscular del circo, era hasta bello. Su trato humano estaba muy limitado, naturalmente. Alguna vez trepaba por la cuerda de ascensión algún colega de gira, se sentaba a su lado en el trapecio, apoyado uno en la cuerda de la derecha, otro en la de la izquierda, y charlaban largamente. O bien los obreros que reparaban la techumbre cambiaban con él algunas palabras por una de las claraboyas o electricista que comprobaba las conducciones de luz en la galería más alta. Le gritaba alguna palabra respetuosa, si bien poco comprensible. A no ser entonces, estaba siempre solitario. Alguna vez un empleado que erraba cansadamente a las horas de la siesta por el circo vacío, elevaba su mirada a la casi atrayente altura, donde el trapecista descansaba o se ejercitaba en su arte, sin saber que era observado. No habría podido vivir tranquilo el artista del trapecio, a no ser por los inevitables viajes de lugar en lugar que le molestaban en sumo grado. Cierto es que el empresario cuidaba de que este sufrimiento no se prolongara innecesariamente. El trapecista salía para la estación en un automóvil de carreras que corría en la madrugada por las calles desiertas con la velocidad máxima, demasiado lenta, sin embargo, para su nostalgia del trapecio. En el tren estaba dispuesto un departamento para él solo, en donde encontraba arriba, en la redecilla de los equipajes, una sustitución mezquina, pero en algún modo equivalente de su manera de vivir.
En el sitio de destino ya estaba enarbolado el trapecio, mucho antes de su llegada, cuando todavía no se habían cerrado las tablas ni colocado las puertas. Pero para el empresario era el instante más placentero aquel en que el trapecista apoyaba el pie en la cuerda de su vida y en un santiamén se encaramaba de nuevo sobre su trapecio. A pesar de todas estas precauciones, los viajes perturbaban gravemente los nervios del trapecista, de modo que, por muy afortunados que fueran económicamente para el empresario, siempre le resultaban penosos. Una vez que viajaban, el artista en la redecilla, como soñando, el empresario recostado en el rincón de la ventana, leyendo un libro, el hombre del trapecio le apostrofó suavemente y le dijo, mordiéndose los labios, que en lo sucesivo necesitaba para vivir no un trapecio como hasta entonces, sino dos trapecios, uno frente a otro. El empresario accedió enseguida, pero el trapecista, como si quisiera mostrar que la aceptación del empresario no tenía más importancia que su oposición, añadió que nunca más, en ninguna ocasión, trabajaría únicamente sobre un trapecio. Parecía horrorizarse ante la idea de que pudiera acontecerle alguna vez. El empresario, deteniéndose y observando a su artista, declaró nuevamente su absoluta conformidad. Dos trapecios son mejor que uno solo. Además, los nuevos ejercicios serían más variados y vistosos. Pero el artista se echó a llorar de pronto. El empresario, profundamente conmovido, se levantó de un salto y le preguntó qué le ocurría, y como no lo recibiera ninguna respuesta, se subió al asiento, le acarició y abrazó y estrechó su rostro contra el suyo hasta sentir las lágrimas en su piel. Después de muchas preguntas y palabras cariñosas, el trapecista exclamó sollozando, solo con una barra en las manos, ¿cómo podría yo vivir? Entonces ya fue fácil al empresario consolarle. Le prometió que en la primera estación, en la primera parada y fonda, telegrafiaría para que instalasen el segundo trapecio y se reprochó a sí mismo durante la crueldad de haber dejado al artista trabajar tanto tiempo en un solo trapecio. En fin, le dio las gracias por haberle hecho observar al cabo aquella omisión imperdonable. De esta suerte pudo el empresario tranquilizar al artista y volverse a su rincón. En cambio, él no estaba tranquilo, con graves preocupaciones espiaba a hurtadillas por encima del libro al trapecista. Si semejantes pensamientos habían empezado a atormentarle, ¿podría ya cesar por completo? ¿No aumentarían día con día? ¿No amenazarían su existencia? Y el empresario, alarmado, creyó ver en aquel sueño aparentemente tranquilo, en que habían terminado los lloros, comenzaba a dibujarse la primera arruga en la lisa frente infantil del artista del trapecio. Una mujercita. Es de baja estatura, aunque esbelta por naturaleza. Anda muy encorsetada. Siempre la veo con el mismo vestido de un color gris amarillento,
que se asemeja bastante al de la madera y con algunos detalles de borlas y botones al tono. Siempre anda sin sombrero. Su pelo, de un rubio opaco, es lacio y nada desordenado, pero lo lleva muy flojo. A pesar del corsé, se mueve con agilidad, si bien es cierto que exagera esa facilidad de movimiento, suele apoyar las manos en las caderas y hace girar el torso hacia los lados con movimientos bruscos y sorprendentemente rápidos. Para dar una idea de la impresión que me causan sus manos, solo puedo decir que nunca he visto una mano cuyos dedos estén tan netamente diferenciados entre sí como en la suya, y sin embargo, esa mano no tiene ninguna peculiaridad anatómica, es por completo normal. Y bien, esta mujercita está muy disconforme conmigo. Siempre tiene algo que censurar. Siempre cometo alguna injusticia con ella. Soy una fuente de perpetua irritación. Si la vida pudiera dividirse en partículas mínimas y cada partícula pudiera ser juzgada por separado, estoy seguro de que todas las que integran mi vida serían motivo de disgusto para ella. Con frecuencia he meditado sobre el porqué de ese disgusto. Es posible que todo en mí atente contra su sentido de la belleza, su concepto de la justicia, sus hábitos, sus tradiciones, sus esperanzas. Es indudable que hay naturalezas incompatibles hasta ese punto, pero ¿por qué la mortifica tanto eso? Después de todo, no existe una relación entre nosotros que la obligue a padecer por mí. Bastaría con que ella se decidiera a considerarme como un perfecto desconocido, y en realidad lo soy. Y no solo no me resistiría a una decisión de esa naturaleza, sino que la aceptaría gustoso. Con que olvidara mi existencia, una existencia que jamás la he obligado ni la obligaría a soportar, para que todos sus padecimientos acabaran. Dejo de lado el hecho de que, como es lógico, su actitud también tiene que resultarme penosa a mí. Y si lo dejo de lado es porque reconozco que mi disgusto no es nada comparado con su tormento. Por otra parte, tengo plena confianza de que en esos tormentos no hay el menor componente de afecto. A ella no le importa en lo más mínimo que yo mejore. Es más, lo que ella objeta en mí es nada afecta mi porvenir. Pero mi porvenir tampoco le interesa. Para ella solo cuentan sus intereses personales, es decir, la necesidad de vengarse de los momentos que le inflijo y de evitar los tormentos con que pueda amenazarla en un futuro. En una ocasión intenté sugerirle la mejor manera de poner fin a ese permanente resentimiento, pero no logré más que irritarla hasta un punto tal que jamás insistiré en mi tentativa. Además, si se quiere, soy responsable hasta cierto punto, porque por indiferente que me resulte la mujercita, por más que la única relación que nos liga sea esa irritación que le produzco, o más bien esa irritación que ella hace que yo le produzca, no puedo permanecer impávido ante los visibles padecimientos físicos que eso le acarrea. De tanto en tanto, y en los últimos tiempos, cada vez con mayor frecuencia, me llegan noticias de que amanece pálida, con signos
de haber pasado la noche en vela, atormentada por las jaquecas y casi incapacitada para trabajar. Eso preocupa a sus familiares, que tratan de averiguar el origen de su estado sin llegar a ninguna conclusión. Solo yo conozco la causa. Es la antigua y siempre renovada irritación. Pero yo no comparto la preocupación de su familia. Es una mujer fuerte y resistente. Cualquiera que sea capaz de irritarse hasta ese punto, también será capaz de superar las consecuencias de esa irritación. Hasta tengo la sospecha de que ella simula, por lo menos en parte, esos padecimientos físicos para así inducir al mundo a que sospeche de mí. Es demasiado orgullosa para confesar abiertamente hasta qué punto yo la mortifico por mi sola existencia. Si apelara a otros por mi causa, se sentiría humillada. Solo la aversión, una incesante y acuciante aversión, la lleva a ocuparse de mí. Su pudor y su amor propio no soportarían que ese asunto tan sucio se discutiera en público. Pero también le resulta difícil soportar en silencio algo que la oprime en forma constante. Por eso, su astucia femenina ha encontrado un término medio. En, en silencio y solo por medio de los signos exteriores de un secreto padecimiento, quiere atraer la atención pública sobre esta cuestión. Quizá espere incluso que cuando la atención se haya concentrado en mí, comience a gestarse un disgusto universal contra mi persona y que la opinión pública, con sus grandes medios de poder, consiga condenarme en forma definitiva y mucho más rigurosa y rápida que ella, con sus rencores privados, tanto más rosa y rápida que ella, con sus rencores privados, tanto más débiles en comparación. Entonces ella se retiraría aliviada y me volvería la espalda. Pues bien, si eso es lo que ella espera, se equivoca de medio a medio. La opinión pública no la sustituye. La opinión pública no encontrará nunca tantos motivos de reproche como ella, aunque me coloque bajo la lupa de mayor aumento. No soy un hombre tan inútil como ella cree. No quiero pecar de inmodesto, pero sobre todo en este asunto. Pero sí me destaco por mi extraordinaria utilidad. Tampoco llamo la atención por lo contrario. Solo para ella, para sus ojos, que casi arrojan chispas blancas, soy así. No podrá convencer a nadie más. ¿Puedo sentirme, pues, tranquilo en este aspecto? No, tampoco, porque cuando se sepa realmente que yo estoy provocando su enfermedad con mi comportamiento, y algún observador, justamente algunos de mis más activos informantes, está ya a punto de advertirlo, o por lo menos hace como si lo advirtiera. La gente me preguntará por qué atormento a esa pobre mujercita con mi incorregibilidad y si tengo la atención de llevarla a la tumba. Y cuando me decidiré a hacerlo bastante sensato y compasivo como para acabar con esto. Y si la gente me interroga así, va a ser muy difícil responder. ¿Qué puedo hacer? Admitir que no creo mucho en sus síntomas de enfermedad. Eso significaría producir
la ingrata impresión de que, para librarme de mi culpa, se le estoy endilgando a otro y de la manera menos elegante, y como decir con franqueza que, aun cuando creyera en su enfermedad, no experimento la menor compasión, porque esa mujer es una extraña para mí y la relación que existe entre nosotros es por completo unilateral. No digo que no me vayan a creer, en realidad ni me creerían, ni dejarían de creerme, ni siquiera llegarían a tomar en cuenta el asunto. Simplemente registrarían las respuestas que yo he dado respecto a una mujer débil y enferma, y eso no me favorecería mucho. Con esa respuesta, como con cualquier otra, chocaría indefectiblemente con la incapacidad del mundo para evitar, en un caso como este, la sospecha de una relación amorosa, pese a que es evidente a todas luces que no existe semejante relación, que en caso de existir, el sentimiento provendría más bien de mí que de ella, pues yo sería capaz de admirar a esa mujercita por la fuerza de sus juicios y por la infatigable de sus conclusiones, si ella no se valiera precisamente de esas cualidades para castigarme de continuo. Pero, sea como fuere, en ella no existe el menor indicio de una actitud amistosa hacia mí. En ese sentido es honesta y veraz, y en eso cifro mis últimas esperanzas. Nunca se olvidaría de sí mismo al punto de hacer creer que existe semejante relación conmigo, aun cuando eso favoreciera sus planes bélicos. Pero la opinión pública, tan obtusa en ese aspecto, persistirá en su idea y siempre decidirá en contra de mí. De modo que, en realidad, no me queda más alternativa que cambiar a tiempo antes de que intervenga el mundo. Cambiar lo suficiente como para atemperar el disgusto de esa mujercita, ya que no puedo pensar en hacerlo desaparecer. Y en efecto, más de una vez me he preguntado si mi estado actual me satisface tanto como para no modificarlo en nada y si no sería posible provocar en mí determinados cambios. Aunque no lo hiciera por considerarlos necesarios, sino solo para aplacar a la mujercita. Y lo he intentado con toda honestidad, no sin esfuerzo y esmero, y me hizo bien, casi me divirtió. Se produjeron algunos cambios aislados perfectamente visibles. No fue necesario llamar la atención de la mujer sobre esas transformaciones. Ella advierte esas cosas antes que yo. Adivina mis intenciones por la expresión de mi rostro, pero el éxito no me fue dado. ¿Pero acaso existía alguna probabilidad de éxito? Ahora comprendo que su disconformidad conmigo es algo esencial. Nada puede hacerla desaparecer, ni siquiera mi propia desaparición. Su furia ante una noticia como, por ejemplo, la de mi suicidio, no tendría límites. Lo que no entiendo es cómo una mujer tan sagaz como ella no ve esto con tanta claridad como lo veo. No entiendo cómo no advierte la inutilidad de sus esfuerzos y mi propia inocencia, mi incapacidad para responder a sus exigencias, por más que ponga la mejor voluntad del mundo. Estoy seguro de que lo comprende, pero como es de naturaleza combativa,
lo olvida en la pasión de la lucha y mi desdichada manera de ser, que no puedo alterar porque he nacido así. Me lleva a susurrar mansos consejos a alguien que está fuera de juicio. Por supuesto, de esta manera nunca llegaremos a entendernos. Seguiré saliendo de mi casa con esa alegría que producen en mí las primeras horas de la mañana, y me encontraré con ese rostro amargado por mi culpa, con el rictus desdeñoso de esos labios, con esa mirada inquisidora que ya conoce el resultado antes de haber practicado el examen, con esa mirada que me recorre y a la que nada escapa, pese a su fugacidad, con la sonrisa amarga que se graba en las mejillas juveniles, con la mirada lastimera que se eleva al cielo, con esas manos que se plantan en las caderas para dar mayor firmeza a la actitud, y luego la palidez y el temblor de la indignación. Hace poco, y por primera vez, como advertí con asombro en esa ocasión, mencioné el asunto ante un buen amigo. Lo hice como al pasar, sin concederle importancia, en dos palabras. Siempre considero que, vista desde fuera, la cuestión es insignificante, pero en aquel momento la comprimí hasta llevarla un poco por debajo de la verdad. Lo curioso es que mi amigo no solo escuchó, sino que concedió al asunto más importancia de la que yo pretendía adjudicarle. No permitió que lo apartara del tema e insistió en discutirlo. Pero lo más curioso es que, pese a todo, subestimó el problema en uno de sus aspectos decisivos, porque me aconsejó con toda seriedad que me alejara por un tiempo. No podía haberme dado un consejo menos inteligente. Si la situación es lo bastante clara como para que cualquiera que se detenga a observarla llegue a comprenderla, pero no es tan simple para que se solucione por completo o en gran parte con mi ausencia. Todo lo contrario, debo evitar cualquier alejamiento. Si es que he de seguir algún plan, este debe consistir en mantener el asunto dentro de sus reducidos límites actuales, los cuales no abarcan aún al mundo exterior. En una palabra, debo permanecer tranquilo en donde estoy y no permitir que este problema ocasione cambios muy notorios. Eso significa, entre otras cosas, no hablar con nadie del tema, pero no porque se trate de un peligroso secreto, sino porque es y debe seguir siendo una cuestión insignificante y estrictamente personal, y como tal fácil de manejar. Desde ese punto de vista, las observaciones de mi amigo no fueron del todo inútiles. Es verdad que no aportaron nada nuevo, pero en cambio me afianzaron en mi postura original. Al meditar las cosas con más detenimiento, he comprendido que las modificaciones que parecía haber experimentado el asunto con el correr del tiempo no son modificaciones del asunto en sí. Se trata solo de una evolución de mi actitud respecto a él. Por una parte, dicha actitud se ha vuelto más serena, más madura y se aproxima más al fondo de la cuestión. Por otra parte, refleja una cierta nerviosidad, resultado de la innegable influencia que ejercen sobre mí estas continuas conmociones, pero por insignificantes que sean.
Este asunto me preocupa menos desde que he comenzado a comprender que la definición no ha de llegar, aunque a veces parezca muy próxima. En la juventud, sobre todo, uno tiene tendencia a sobreestimar el ritmo de las crisis decisivas. En una oportunidad, mi pequeña jueza, debilitada por mi presencia, se dejó caer de costado contra un sillón y se sostuvo del respaldo con una mano, mientras con la otra aflojaba los cordones de su corsé. Lágrimas de ira y desesperación corrían por sus mejillas. Pensé que el instante de la crisis había llegado y que de un momento a otro me intimarían a dar explicaciones. Pero nada de eso ocurrió, ni decisiones ni responsabilidades. Las mujeres se desvanecen con mucha facilidad y el mundo no tiene tiempo de conceder atención a todos los casos. ¿Y qué ha sucedido realmente en todos estos años? Pues que estas situaciones se han reiterado con mayor o menor intensidad y que por consiguiente su suma total ha aumentado y que la gente acecha en torno y que sin duda intervendría si encontrara oportunidad, pero no la encuentra. Hasta ahora solo han podido confiar en su olfato y el olfato solo sirve para mantener ocupado a su propietario, pero nada más. En el fondo, siempre ha ocurrido lo mismo, siempre han existido esos inútiles espectadores y husmeadores que explicaban su presencia con pretextos ingeniosos, por lo general aduciendo parentescos. Y esa gente siempre ha estado alerta, siempre ha husmeado un rastro, pero el resultado es que aún están allí. La única diferencia consiste en que, poco a poco, he comenzado a reconocerlos y a distinguir sus rostros. Al principio pensaba que acudirían de todas partes en número creciente, que agigantarían la dimensión de aquel asunto y forzarían una definición. Hoy creo saber que todos ellos han estado allí desde mucho antes y que tienen poco o nada que ver con la definición. Y en cuanto a la definición en sí, ¿por qué le doy ese nombre tan pomposo? Y si alguna vez, cosa que no será por cierto ni mañana ni pasado mañana, la opinión pública se interesa por este asunto, que como insisto en repetir, no le compete. Ya no saldré indemne del proceso, pero sin duda se tendrá en cuenta que no soy un desconocido para esa opinión pública, que siempre he vivido a plena luz, confiado y merecedor de la confianza, y que, por lo tanto, esta doliente mujercita recién llegada a mi vida, a quien dicho sea de paso, cualquier otro habría considerado como una lapa y habría aplastado bajo su pie sin llamar la atención de la opinión pública, que esta mujer solo puede añadir a lo sumo una pequeña y desagradable rúbrica al diploma por el cual la opinión pública me ha declarado desde hace mucho tiempo como un respetable miembro de la sociedad. Ese es el estado actual de las cosas, por lo tanto no hay mayores motivos de preocupación. El hecho de que, con los años, yo haya llegado a sentirme un poco inquieto, nada tiene que ver con la verdadera importancia del asunto. Lo que ocurre es que no se soporta ser el constante motivo de irritación de otra persona, aun cuando uno sepa perfectamente que esa irritación carece de fundamento. Uno se inquieta
comienza a atisbar de una manera, en cierta forma, solo física. Las crisis decisivas, aun cuando la razón le induzca a no creer demasiado en su posibilidad, pero en parte se trata también de un fenómeno de envejecimiento. La juventud lo cubre todo con un manto de belleza. Los pormenores desagradables se pierden en la inagotable fuente de vigor de la juventud. Si algo tiene de joven, si algo tiene de joven una mirada demasiado alerta, no se la toma en cuenta, ni siquiera la advierte él mismo, pero lo que queda en la vejez son restos. Todo es necesario, nada se renueva, todo está sometido a observación y la mirada alerta de un hombre que envejece es una mirada abiertamente alerta y no es difícil reconocerla, pero tampoco en ese aspecto hay un empeoramiento real de la situación. De modo que, cualquiera que sea el ángulo desde el cual lo considere, siempre me resulta evidente, y a eso me atengo, que si consigo mantener este asuntito en mis manos, aún sin esforzarme, podré proseguir por mucho tiempo mi vida de siempre con toda tranquilidad, sin que el mundo me perturbe y a pesar de las iras de esa mujer. Un artista del hambre. En los últimos decenios, el interés por los ayunadores ha disminuido muchísimo. Antes era un buen negocio organizar grandes exhibiciones de ese género como espectáculo independiente, cosa que hoy, en cambio, es imposible del todo. Eran otros los tiempos. Entonces, toda la ciudad se ocupaba del ayunador. Aumentaba su interés a cada día de ayuno. Todos querían verlo siquiera una vez al día. En los últimos del ayuno no faltaba quien se estuviera días enteros sentado ante la pequeña jaula del ayunador. Había además exhibiciones nocturnas, cuyo efecto era realzado por medio de antorchas. En los días buenos se sacaba la jaula al aire libre y era entonces cuando les mostraban el ayunador a los niños. Para los adultos aquello solía no ser más que una broma en la que tomaban parte medio por moda, pero los niños, cogidos de las manos por prudencia, miraban asombrados y boquiabiertos a aquel hombre pálido, con camiseta oscura, de costillas salientes, que, desdeñando un asiento, permanecía tendido en la paja esparcida por el suelo y saludaba a veces cortésmente o respondía con forzada sonrisa a las preguntas que se le dirigían o sacaba quizá un brazo por entre los hierros para hacer notar su delgadez, volviendo después a sumirse en su propio interior, sin preocuparse de nadie ni de nada, ni siquiera de la marcha del reloj. Para él, tan importante, única pieza de mobiliario que se veía en su jaula. Entonces se quedaba mirando al vacío delante de sí, con ojos semicerrados, y solo de cuando en cuando bebía en un diminuto vaso un sorbito de agua para humedecerse los labios. Aparte de los espectadores que sin cesar se renovaban, había allí vigilantes permanentes designados por el público, los cuales, y no dejaba de ser curioso, solían ser
carniceros. Siempre debían estar 3 al mismo tiempo y tenían la misión de observar día y noche al ayunador para evitar que, por cualquier recóndito método, pudiera tomar alimento. Pero esto era solo una formalidad introducida para tranquilidad de las masas, pues los iniciados sabían muy bien que el ayunador, durante el tiempo del ayuno, en ninguna circunstancia, ni aun a la fuerza, tomaría la más mínima porción de alimentos. El honor de su profesión se lo prohibía. A la verdad, no todos los vigilantes eran capaces de comprender tal cosa. Muchas veces había grupos de vigilantes nocturnos que ejercían su vigilancia muy débilmente. Se juntaban adrede en cualquier rincón y allí se sumían en los lances de un juego de cartas con la manifiesta intención de otorgar al ayunador un pequeño respiro, durante el cual, a su modo de ver, podría sacar secretas provisiones. No se sabía de dónde. Nada atormentaba tanto al ayunador como tales vigilantes. Lo atribulaban, le hacían espantosamente difícil su ayuno. A veces sobreponíase a su debilidad y cantaba durante todo el tiempo que duraba aquella guardia, mientras le quedase aliento, para mostrar a aquellas gentes la injusticia de sus sospechas. Pero de poco le servía, porque entonces se admiraban de su habilidad que le permitía comer mientras cantaba. Muy preferibles eran para él los vigilantes que se pegaban a las rejas y que contentándose con la turbia iluminación nocturna de la sala, le lanzaban a cada momento el rayo de las linternas de bolsillo que ponía a su disposición el empresario. La luz cruda no le molestaba, en general no llegaba a dormir, pero quedar un poco en sopor podía hacerlo con cualquier luz, a cualquier hora, y hasta con la sala llena de una estrepitosa muchedumbre. Estaba siempre dispuesto a pasar toda la noche en vela con tales vigilantes. Estaba dispuesto a bromear con ellos, a contarles historias de su vida vagabunda y a oír en cambio las suyas, solo para mantenerse despierto, para poder mostrarles de nuevo que no tenía en la jaula nada comestible y que soportaba el hambre como no podría hacerlo ninguno de ellos. Pero cuando se sentía más dichoso era al llegar la mañana y por su cuenta les era servido a los vigilantes un abundante desayuno, sobre el cual se arrojaban con el apetito de hombres robustos que han pasado una noche de trabajosa vigilia. Cierto que no faltaba gente que quisiera ver en este desayuno un grosero soborno de los vigilantes, pero la cosa seguía haciéndose, y si se les preguntaba si querían tomar a su cargo, sin desayuno, la guardia nocturna, renunciaban a él, pero conservaban siempre sus sospechas. Pero estas pertenecían ya a las sospechas inherentes a la profesión del ayunador. Nadie estaba en situación de poder pasar ininterrumpidamente días y noches como vigilante junto al ayunador. Nadie, por tanto, podía saber por experiencia propia si realmente había ayunado sin interrupción y sin falta. Solo el ayunador podía saberlo, ya que él era al mismo tiempo un espectador de su hambre completamente satisfecho. Aunque, por otro motivo, tampoco lo estaba nunca. ¿Acaso no era el ayuno la causa de su enflaquecimiento tan atroz?
que muchos, con gran pena suya, tenían que abstenerse de frecuentar las exhibiciones por no poder sufrir su vista. Tal vez su esquelética delgadez procedía de su descontento consigo mismo. Solo él sabía, solo él y ninguno de sus adeptos. Qué fácil cosa era el ayuno. Era la cosa más fácil del mundo. Verdad que no lo ocultaba, pero no le creían. En el caso más favorable lo tomaban por modesto, pero en general lo juzgaban un propagandista o un vil farsante para quien el ayuno es cosa fácil porque sabía la manera de hacerlo fácil y que tenía además el cinismo de dejarlo entrever. Había de aguantar todo eso y en el curso de los años ya se había acostumbrado a ello, pero en su interior siempre le roía ese descontento y ni una sola vez, al fin de su ayuno, esta justicia había que hacérsela. Había abandonado su jaula voluntariamente. El empresario había fijado 40 días como el plazo máximo de ayuno, más allá del cual no le permitía ayunar ni siquiera en las capitales de primer orden, y no dejaba de tener buenas razones para ello. Según le había señalado su experiencia, durante 40 días, valiéndose de toda suerte de anuncios que fueran concentrando el interés, podía quizás agoginearse progresivamente la curiosidad de un pueblo, mas pasado este plazo, el público se negaba a visitarlo. Disminuía el crédito de que gozaba el artista del hambre. Claro que en este punto podían observarse pequeñas diferencias según las ciudades y las naciones, pero por regla general, los 40 días eran el periodo de ayuno más dilatado posible. Por esa razón, a los 40 días era abierta la puerta de la jaula, ornada con una guirnalda de flores. Un público entusiasmado llenaba el anfiteatro. Sonaban los acordes de una banda militar. 2 médicos entraban en la jaula para medir al ayunador, según normas científicas, y el resultado de la medición se anunciaba a la sala por medio de un altavoz. Por último, 2 señoritas, felices de haber sido elegidas para desempeñar aquel papel mediante sorteo, llegaban a la jaula y pretendían sacar de ella al ayunador y hacerle bajar un par de peldaños para conducirle ante una mesilla en la que estaba servida una comidita de enfermo, cuidadosamente escogida, y en este momento el ayunador siempre se resistía. Cierto que colocaba voluntariamente sus huesudos brazos en las manos de las 2 damas, inclinadas sobre él. Le tendían dispuestas a auxiliarse, pero no quería levantarse. ¿Por qué suspender el ayuno precisamente entonces, a los 40 días? Podía resistir aún mucho tiempo más, un tiempo ilimitado. ¿Por qué cesar entonces, cuando estaba en lo mejor del ayuno? ¿Por qué arrebatarle la gloria de seguir ayunando y no solo la de llegar a ser el mayor ayunador de todos los tiempos? Cosa que probablemente ya lo era, sino también la de sobrepujarse a sí mismo hasta lo inconcebible, pues no sentía límite alguno a su capacidad de ayunar. ¿Por qué aquella gente que fingía admirarlo tenía tan poca paciencia con él? Si aún podía seguir ayunando, ¿por qué no querían permitírselo? Además, estaba cansado
Se hallaba muy a gusto tendido en la paja, y ahora tenía que ponerse de pie, cuán largo era, y acercarse a una comida, cuando con solo pensar en ella sentía náuseas que contenía difícilmente por respeto a las damas, y alzaba la vista para mirar los ojos de las señoritas, en apariencia tan amables, en realidad tan crueles, y movía después negativamente su débil cuello, la cabeza, que le pesaba como si fuese de plomo. Pero entonces ocurría lo de siempre. Ocurría que se acercaba el empresario silenciosamente. Con la música no se podía hablar. Alzaba los brazos sobre el ayunador, como si invitara al cielo a contemplar el estado en que se encontraba sobre el montón de paja. Aquel mártir digno de compasión, cosa que el pobre hombre, aunque en otro sentido lo era, agarraba al ayunador por la sutil cintura, tomando al hacerlo exageradas precauciones, como si quisiera hacer creer que tenía entre las manos algo tan quebradizo como el vidrio, y no sin darle una disimulada sacudida, en forma que al ayunador, sin poderlo remediar, se le iban a un lado y a otro las piernas y el tronco. Se lo entregaba a las damas, que se habían puesto entre tanto mortalmente pálidas. Entonces el ayunador sufría todos sus males. La cabeza le caía sobre el pecho, como si le diera vueltas, y sin saber cómo hubiera quedado en aquella postura, el cuerpo estaba como vacío. Las piernas, en su afán de mantenerse en pie, apretaban sus rodillas una contra otra. Los pies rascaban el suelo, como si no fuera el verdadero, y buscar a éste bajo aquel, y todo el peso del cuerpo, por lo demás muy leve, caía sobre una de las damas, la cual, buscando auxilio, con cortado aliento, jamás se hubiera imaginado de este modo aquella misión honorífica. Alargaba todo lo posible su cuello para liberar siquiera su rostro del contacto con el ayunador, pero después, como no lo lograba y su compañera más feliz que ella no venía en su ayuda, sino que se limitaba a llevar entre sus manos temblorosas el pequeño haz de huesos de la mano del ayunador. La portadora, en medio de las divertidas carcajadas de toda la sala, rompía a llorar y tenía que ser liberada de su carga por un criado, de largo a tiempo atrás preparado para ello. Después venía la comida, en la cual el empresario, en el semisueño del desenjaulado, más parecido a un desmayo que a un sueño, le hacía tragar alguna cosa en medio de una divertida charla con que apartaba la atención de los espectadores del estado en que se hallaba el ayunador. Después venía un brindis dirigido al público, que el empresario fingía, dictado por el ayunador. La orquesta recalcaba todo con un gran trompeteo. Marchábase el público y nadie quedaba descontento de lo que había visto. Nadie, salvo el ayunador, el artista del hambre, nadie excepto él. Vivió así muchos años, cortados por periódicos descansos, respetado por el mundo en una situación de aparente esplendor, mas, no obstante, casi siempre estaba de humor melancólico, que se acentuaba cada vez más, ya que no había nadie que supiera tomarlo en serio. ¿Con qué, además, podrían consolarlo? ¿Qué más podía apetecer?
Y si alguna vez surgía alguien de piadoso ánimo que le compadecía y quería hacerle comprender que probablemente su tristeza procedía del hambre, bien podía ocurrir, sobre todo si estaba ya muy avanzado el ayuno, que el ayunador le respondiera con una explosión de furia y con espanto de todos comenzaba a sacudir como una fiera los hierros de la jaula. Mas, para tales casos, tenía el empresario un castigo que le gustaba emplear. Disculpaba al ayunador ante el público congregado. Añadía que sólo la irritabilidad provocada por el hambre, irritabilidad incomprensible en hombres bien alimentados, podía hacer culpable la conducta del ayunador. Después, tratando de este tema, para explicarlo, pasaba a rebatir la afirmación del ayunador de que le era posible ayunar mucho más tiempo del que ayunaba. Alababa la noble ambición, la buena voluntad, el gran olvido de sí mismo, que claramente se revelaban con esta afirmación, pero enseguida procuraba echarla abajo solo con mostrar unas fotografías que eran vendidas al mismo tiempo, pues en el retrato se veía al ayunador en la cama casi muerto de inanición a los 40 días de su ayuno. Todo esto lo sabía muy bien el ayunador, pero era cada vez más intolerable para él aquella enervante deformación de la verdad. Presentábase allí como causa de que sólo era consecuencia de la precoz terminación del ayuno. Era imposible luchar contra aquella incomprensión, contra aquel universo de estulticia. Lleno de buena fe, escuchaba ansiosamente desde su reja las palabras del empresario, pero al aparecer las fotografías, soltábase siempre de la reja y sollozando volvía a dejarse caer en la paja. El ya calmado público podía acercarse otra vez a la jaula y examinarlo a su gusto. Unos años más tarde, si los testigos de tales escenas volvían a acordarse de ellas, notaban que se habían hecho incomprensibles hasta para ellos mismos. Es que mientras tanto se había operado el famoso cambio. Sobrevino casi de repente. Debía haber razones profundas para ello. Pero, ¿quién es capaz de hallarlas? El caso es que, cierto día, el tan mimado artista del hambre se vio abandonado por la muchedumbre ansiosa de diversiones que prefería otros espectáculos. El empresario recorrió otra vez con él media Europa para ver si en algún sitio hallarían aún el antiguo interés. Todo en vano, como por obra de un pacto, había nacido al mismo tiempo, en todas partes, una repulsión hacia el espectáculo del hambre. Claro que en realidad este fenómeno no podía haberse dado así de repente, y meditabundos y compungidos recordaban ahora muchas cosas que en el tiempo de la embriaguez del triunfo no habían considerado suficientemente. Presagios no atendidos como merecían serlo, pero ahora era demasiado tarde para intentar algo en contra. Cierto que era indudable que alguna vez volvería a presentarse la época de los ayunadores, pero para los ahora vivientes eso no era consuelo. ¿Qué debía ser, pues, el ayunador? Aquel que había sido aclamado por las multitudes no podía mostrarse en barracas por las ferias rurales, y para adoptar otro oficio no solo era el ayunador demasiado viejo,
sino que estaba fanáticamente enamorado del hambre. Por lo tanto,